La actuación de Jesús Gil Manzano en Mestalla ha sido tan terrorífica, tan trágica, tan lamentable, tan vergonzosa que incluso ustedes van a quedar absolutamente alucinados con este video que vamos a ver el día de hoy, porque les he hecho una recopilación de un montón de reacciones que han quedado de este partido. No voy a organizar nada, los tengo todos ahí, los vamos a ir viendo así. De hecho, he tenido que dar likes a publicaciones absolutamente lamentables para que no se me perdieran. Pero les digo, vamos a ir viendo todo tipo de reacciones que ha quedado sobre este partido, en un partido en el que nuevamente, y creo que por primera vez en la historia tan descaradamente, el Real Madrid ha sido perjudicado. Ayer subí un reel a Instagram y me cayeron un montón de comentarios justo después del partido, y uno de los que me da risa era que decían: no, ¿cómo ustedes van a creer que el Barça le pagó a Negreira para comprar el arbitraje? Con esa voz así. Si fuera así, realmente el Barça y el Madrid tuvieran los mismos títulos. Y yo decía, exactamente ese es el drama que hay. Que incluso el Real Madrid es tan grande, tan enorme, tan gigante, que pagando a Negreira siquiera pudieron olerlo, ni siquiera pudieron estar cerca del Real Madrid, acercarse, nada. Incluso, como esta liga, habrán miles que el Real Madrid habrá ganado y que tengan un crédito absolutamente triplificado por el simple hecho de haber ido en contra de un sistema completo. No me voy a enredar muchísimo más porque creo que el video va a ser un poco largo, pero de verdad no se van a arrepentir de acompañarme porque vamos a reaccionar a muchas cosas que han quedado del escándalo absoluto, que yo lo voy a llamar el Mestallazo de Jesús Gil Manzano, el segundo, porque ya hubo uno, pero este fue peor. Vamos a la pantalla. Y bueno, amigos, quiero empezar por aquí. Relevo publica esta información y dice: Estadio de Mestalla, Valencia, tranquila llegada del Real Madrid, el autobús ha excedido por una puerta diferente, no sé qué, no sé cuá. Y Pedro el ingeniero, el que era el chiringuito, le coloca esta imagen y dice: este video por lo que sea no lo vas a comentar, pero mucha atención. Bueno, creo que hemos visto suficiente como para entender lo que está sucediendo. Aficionados del Valencia, como sucedió en el último duelo, aunque la vez fue que lo de Vinicius en este caso ha sido bastante diferente porque es en contra el Real Madrid en general. Seguimos viendo porque ahora vamos a escuchar al protagonista y que me ha gustado muchísimo lo que ha comentado Vinicius aquí, así que mucha atención. El partido de hoy, el empate del equipo. Un partido muy difícil. Jugar fuera de casa siempre es complicado. Pero después de dos goles contra, hemos conseguido llegar y al final no hemos podido porque no nos han dejado. Claro, más claro que el agua. No hemos ganado porque al final no nos han dejado ganar. Y es la clara imagen que tiene el mundo del fútbol. Es que revisen las redes sociales y se van a dar cuenta que en Francia, en Inglaterra, todo el mundo está escandalizado con lo que ha sucedido en Mestalla. Es que fue una cosa impresionante. Evidentemente, a la liga de Tebas y de Gil Manzano y del otro señor, Medina Cantalejo, no le convenía que el Real Madrid ganara este partido. Después de ese semejante ridículo en el que terminaron, quisieron malponer al Real Madrid y a Vinicius, y como ya Vinicius se les había meado en la cara, evidentemente no podían dejar que el Real Madrid ganara. Hubiera sido lapidario. Ahora veamos esto, porque esto según es lo que publicó este amigo en el acta del partido. Jesús Gil Manzano dice: en el minuto el jugador Jude Victor Williams fue expulsado por el siguiente motivo. Tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego, se dirigió hacia mí corriendo con actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones: "Is a fucking goal". Es un puto gol, es lo que creo que dice ahí Bellingham, pero fíjense que con una actitud totalmente agresiva, o sea, es que ridículo, de verdad. La actitud chulesca de ayer de este hombre fue lamentable. Esto lo publica, esta crónica la publica Real Madrid en su web, dice: una decisión arbitral inédita impide la victoria del Real Madrid en Mestalla. Fíjense que el Real Madrid no suele hacer estas cosas en su web, y miren el titular tan bestia. Es que lo de ayer fue espectacularmente loco. Esto de Hugo Duro dice que no está disponible en mi ubicación, pero vamos a tratar de colocar un VPN para poder escucharlo porque me pareció clave. Y bueno, ya he logrado poder acceder al video. Yo creo que está por aquí. No sé, dejen un momentico a ver. Aquí,
aquí en la página privada. Vamos a escuchar las declaraciones de Hugo Duro. El árbitro cuando sacamos el córner dice que es la última. Y para mí es que no sé por qué tardan en pitar, si es que lo había dicho. Entonces, entiendo el Real Madrid, pero es que la tiene que pitar según despejamos. No es verdad, porque pita después, ¿no? Cuando ya está producido el centro, a punto antes de rematar el jugador de Madrid. Despeja Giorgi, va a pitar, espera que la coja Brahim y cuando va a centrar pita. O sea que para mí, o la pita antes o no pita, pero bueno, para mí ha estado bien el árbitro en todo el partido, pitando todo. Para mí la clave de todo esto es aquello de si va o lo pita o no lo pita. Y es que me parece exactamente lo que venimos pensando. Por cierto, este Hugo Duro es bastante pesadito. Ayer me sorprendió el muertazo con lo pesado que es. Pero bueno, al final creo que ha dado una muy buena declaración. Y él dice que despejen, no se produjo ningún despeje. El balón estaba todavía al borde del área. Un despeje es que el balón vaya por lo menos 3/4 fuera de la portería. Pero bueno, no vamos a caer en este tema. Al final la gente cree que uno está diciendo que el gol debería validarlo. Obviamente después que el árbitro pitó al final ya no había nada que hacer. El problema no es ese, el problema es en qué momento este hombre decide pitar. Y si tenemos en cuenta que debió haber prolongado los 2 minutos y pico que el VAR revisó el penalti que él se inventó, creo que ahí es donde viene el tema delicado, porque de esos minutos que se perdieron terminó perdonando casi 45 segundos. Es que por donde quiera que se mire es asquerosa la actuación de Gil Manzano. Imagínense ustedes lo grave que debe ser esto, que he estado viendo a periodistas de ESPN y a tipos como el sinvergüenza que no pueden siquiera justificar esto. Vamos a escuchar a Iturralde. Pues una gestión malísima por parte de un árbitro top, un árbitro internacional no puede tener una gestión tan mala de una situación. Empezamos. Él da 7 minutos y le dice a Carvajal que va a descontar 1 minuto más de esos 7, que va a añadir 1 minuto más de esos 7 por la revisión del penalti que no era. Entonces nos vamos al minuto 98. El córner es en el 98-13 y aquí ya empieza mal la gestión de la jugada. Si has añadido 1 minuto más y es el 98-13, no puedes dejar sacar ese córner. Ya por aquí, Iturralde, estamos un poco distantes porque para mí la jugada del VAR, que ya lo analizó Real Madrid Televisión en un video que voy a reaccionar más adelante, se termina durando 2 minutos y 13 segundos. ¿Cómo que va a añadir 1 minuto más? Y obviamente, es que mira, es que de verdad, vamos a seguir escuchando Iturralde para no enredarme, pero es que me parece asqueroso y ayer yo llevaba una rabia, ahí en el otro canal hice un video donde me volví absolutamente loco. Si dejas sacar ese córner, tienes que dejar o despeje o un remate. Despeja el portero del Valencia y el balón ya sale del área. En ese momento tienes que parar el partido. Tú dejas continuar y justo le llega a Carvajal que va por la banda y justo cuando va a centrar, pitas 3 veces, pitas 1, 2 y 3 y me imagino que ya en la tercera vez es que ya cuando remata cuando remata Bellingham y acaba en gol. Entiendo el cabreo que pueden tener los jugadores del Madrid, entiendo el cabreo que pueden tener los jugadores de Valencia, porque es una de las gestiones de jugada peor llevadas en un campo de fútbol. Y aunque él intenta ahí al principio justificar un poco que el córner estuvo de más, creo que ejemplifica perfectamente la asquerosa actuación de este hombre y que de verdad no mal gestionada, horriblemente gestionada y yo creo que malintencionadamente esta jugada. Quiero que ahora escuchemos al mister, que también, y yo creo que me va a tocar editarlo. Nos ha molestado la roja Bellingham. También ha dicho sus cositas Ancelotti y no ha tenido ningún tipo de problema. Escuchemos. Nos ha molestado la roja Bellingham porque no ha dicho ningún insulto, ha sido bastante, obviamente era un poco de frustración, le ha dicho en inglés it's a fucking goal, era la verdad, todo lo que hemos pensado. Totalmente de acuerdo con Ancelotti. El problema es que él, encima de que te digo, es que es chulo porque sabe que se equivoca, él tiene que saberlo y a día en el momento en el que yo estoy grabando este video de estar Jesús Gil Manzano, porque estoy grabando justo después del partido, unas horas después, debe estar Jesús Gil Manzano revolcándose en la cama después de la estupidez que hizo, si es que no hay algo más por ahí debajito. Entonces de encima te la tiras de chulo. No, es que es asqueroso, de verdad. Escuchemos la opinión de Ancelotti sobre esta jugada tan polémica. No, le digo solo esto. Yo creo que sea el pita cuando el portero de Valencia rechaza el balón, ha dejado continuar, hemos tenido la posesión, seguido teniendo la posesión. Creo que ha hecho un error. No, le digo. Totalmente de acuerdo, Ancelotti. Es un error flagrante.
creo que a nadie le queda duda, salvo a la gente esta de las redes sociales, a los Negreira Boys, estos que siempre están con la teoría de que el Real Madrid es el que roba. A ellos obviamente les pareció que Jesús Gil Manzano, de hecho en los Reels y en los TikTok que hice ayer o el día de hoy, ellos están diciendo que el Real Madrid, que el árbitro estuvo perfecto, es que les pareció que estuvo perfecto y yo creo que ahí está la clave de todo esto. Sigamos escuchando. En este caso, este video lo han bajado por derechos de autor, pero chicos, les voy a recomendar que lo busquen. Creo que lo vi en un short en YouTube. Bueno, debe estar en todos lados. Es la jugada con la que el Liverpool termina ganando un partido en el minuto 90 y pico. Ya le faltaban 10 segundos o creo que sobraron. De hecho, sobraban 13 segundos del gol que le da la victoria. Y el árbitro deja continuar la jugada. Y fue unas horas antes apenas. Es calcada la jugada. Y encima el árbitro deja seguir y terminan marcando. La diferencia, como dice este amigo aquí, entre una liga y la otra es que queda totalmente evidenciada. Aquí vamos a ver este clip. Me pareció brutal, es que me parece brutal que iba a pitar y entonces es como que, a ver, ¿qué pasó ahí? Ah, la tiene Brahim, voy a pitar porque pueden meter un gol. Además Bellingham está solo, fíjense. Es asqueroso, de verdad, es asqueroso. Y aquí David Álvarez dice la imagen que condena no solo a un árbitro, sino todo un sistema completamente podrido, de arriba a abajo. Este es el de Real Madrid Televisión. Esto de Ancelotti ya lo hemos escuchado, no sé por qué lo tengo aquí otra vez. Y ojo a esta imagen de Bellingham porque fíjense que pese a toda la mierda que tuvo que tragar Bellingham, incluso la expulsión, todavía tiene tiempo y además buen rollo para hacer una cosa como estas. Ahí vemos cómo se marcha Bellingham. Fotos. Incluso con aficionados del Valencia me parece, porque me parece que esta es una bufanda del Valencia y mira es que... Lo van a llevar. Que le sigan vendiendo lo que quieran a la gente de Bellingham, de Vinicius y del Real Madrid. Al final las acciones que terminan hablando tanto dentro como fuera del terreno de juego siempre favorecen a los blancos. Sigamos. Esto lo pone Marcelo, que muchas noches como esta habrá vivido sin ir lejos. La última noche en Mestalla, Marcelo fue uno de los protagonistas, por llamarlo de alguna manera, que ayer hicimos un video reaccionando a esto. Marcelo coloca en Instagram una cuenta del Real Madrid, siempre los mismos contra nosotros, porque todo el mundo se ha dado cuenta de la vergüenza de esto. Ojo a esto porque hasta Maldini, que es otro negreirito absoluto, no puede tragar con esto. Es que esto es intragable para cualquier, hasta para Maldini, para Iturralde, menos para unos que ya vamos a escuchar. Bueno, ha sido, yo creo que el primero que estará diciendo tierra trágame es el árbitro, no. Evidentemente. El árbitro es el que ahora mismo estará más lamentando lo que ha pasado. Yo creo que se ha equivocado, evidentemente. Creo que o no deja sacar el córner o pitas cuando acabe la acción de verdad, pero la forma de pitar cuando está centrando Brahim yo creo que se equivoca. Y bueno, evidentemente va a haber mucha polémica. Dicho esto, ha sido un partidazo, creo que el Madrid ha merecido el empate, incluso lo ha podido ganar, evidentemente, con esa jugada, a pesar de los errores que ha tenido en la primera parte y a pesar de que hay jugadores que han estado por debajo de su nivel habitual, como por ejemplo Toni Kroos. Aún así el Madrid es que no hay manera de... siempre sale. Bueno, sin mucho más que añadir, al igual que este hombre Iturralde tratando de quitarle un poco de peso a la cosa, diciendo que no debían tirar el córner. Pero creo que todo deja muy claro que es una asquerosidad, como mejor dicho. Y ojo a esto de Real Madrid Televisión, que por cierto ya se ha pronunciado a 4 o 5 horas después del partido. Han sacado un video. Yo lo voy a hacer, lo voy a reaccionar en otro video que va a salir posteriormente. Escuchemos esto de Real Madrid Televisión. Nos vamos, Melchor. Gracias. Un placer. Miguel Ángel. Lo que te decía, que en los medios, en muchos, no se habla de lo que ha sucedido en Mestalla. Se habla de nosotros. Se habla de Real Madrid Televisión. Pues en vez de hablar de lo que ha sucedido, una cosa inédita, jamás vista con anterioridad. Pero ese no es el protagonismo, ese no es la noticia, lo que ha sucedido por parte de Gil Manzano. Yo tengo una buena noticia para terminar, que el miércoles vuelve la Champions, afortunada Champions. Gracias. Afortunadamente sin árbitros de la Liga Española. Hasta la próxima, chao. Sin mucho más que añadir realmente, y creo que en la tecla han dado en la tecla.
Por cierto, toda esta gente que pone todas estas informaciones, vayan a seguirlos en Twitter y apoyar a toda esa gente que revienta el relato. Pero totalmente de acuerdo. Mañana se va a seguir hablando. No, esto es lo que producen los videos de Real Madrid Televisión. Eso es lo que van a decir después de esta asquerosidad. Y creo que pese a todo, en cierto modo, después de que se nos pase la rabia, deberíamos hasta agradecer lo que ha sucedido con Gil Manzano, porque primero se muere definitivamente el relato de que Jesús Gil Manzano es madridista, y en segunda instancia de que los videos de Real Madrid Televisión adulteran la competición. Es totalmente falso y el día de ayer quedó totalmente calcado. Entonces quiero que ahora escuchemos esto de Pedro Morata. Este es un asqueroso, pero como pocos realmente, y ojo a lo que va a decir. Mateo, no me quiero despedir sin decir una cosa firme, serena y tranquilo. El Real Madrid, después de lo que yo he visto hoy en un partido cargado de mucha tensión, hacer a Vinicius, primero el puño negro en alto, que tiene un significado después de marcar un gol en un partido con la tensión que había y lo que ha pasado. Segundo, le he visto decirle 2 veces a Diego López: qué tonto eres tonto, eres tonto. A ver, que me vengas a decir que en el estadio en el que Vinicius sufrió acusaciones racistas, le dijo tonto un par de veces a un futbolista del rival, y que ninguna de las cámaras que están 24 horas y 7 días a la semana acosando a Vinicius haya captado eso, habla de la asquerosa mierda de persona que eres, Pedro Morata. De verdad, no tengo mucho más que añadir. Es lo que eres, una basura absoluta por estar inventando y manipulando. Claro, porque te dio Vinicius de mamar, no te metió un hat-trick porque Gil Manzano no lo permitió. Pero evidentemente hay que buscar tumbar al chico, que lo dije ayer en el video de mi otro canal. El gran problema de Vinicius Junior es que les recuerda tanto a Cristiano, que le trataban de sacar del partido como que era que le echaban gasolina de avión, y les recuerda tanto que les aterra, y la única opción que les queda es esto. Y cuando luego ha marcado el último gol, Vinicius se ha paseado por diferentes sitios, provocando a la grada, haciendo una serie de gestos que se los puede ahorrar. Lo quiero decir con firmeza y con serenidad. El Real Madrid se merece un futbolista tan grandioso y un enorme jugador como es Vinicius. Pero el Real Madrid, el señorío y el prestigio y la historia del Real Madrid, no se merece una persona, un futbolista que es un buscapleitos, un provocador, que no hay partido en el que no sea protagonista por sus gestos, por sus cuestiones extradeportivas. Me molesta muchísimo como aficionado al fútbol, y creo que al Real Madrid no le viene bien esta permanente comportamiento de Vinicius Junior, que hoy lo ha vuelto a hacer en Mestalla. Fíjense cómo intenta recurrir a la psicología. Es la grandeza del Real Madrid. No se puede permitir que Vinicius siga no sé qué, no sé cuá, y que Vinicius es portada y es noticia por sus comportamientos dentro de... Vinicius hoy no es noticia por sus comportamientos del terreno de juego. Si Vinicius a día de hoy es noticia, si no lo es por Gil Manzano, que quiso llevarse la portada. Y si lo es, en algún punto de los medios de comunicación, es porque se ha meado en la cara de absolutamente todos los cretinos que están dentro y fuera de esta institución. ¿Qué me está hablando este señor a mí? Es que definitivamente la manipulación es una cosa de locos, pero bueno, afortunadamente la mayoría de la gente ha abierto los ojos. Quiero que vean esta imagen en la que aficionados del Valencia agreden a un chico que estaba ahí, y por ser del Madrid tenían una bandera del Real Madrid. Fíjense. Tuvo que intervenir la policía porque estos señores estaban ahí antes de que se formara el conflicto, y supuestamente, según le escuchamos a Hugo Duro, que por cierto tuvo un comportamiento lamentable dentro del terreno de juego, lo repito, iba a haber respeto absoluto en la grada. Pues aquí queda evidenciado. Esto es lo que es el Valencia, y por mucho que le hayan dicho a Netflix que no entrara por el tema de Vinicius, esto lo graban cualquier aficionado y los deja en ridículo, porque eso es lo que son, una vergüenza absoluta. Esto de Vini ya lo hemos visto. Esto lo coloca André Lunin, que por cierto tuvo 2 paradas muy buenas ayer, salvadoras,
que dice, con todos los obstáculos vamos hasta el final. Muy bien por Lunin. Y ojo a esto de Baraja, porque la verdad es que me ha parecido también asqueroso. Ha llegado la parte final del partido en la que yo, desde mi punto de vista, veo que el árbitro dice que es la última acción y está pitando antes de que el jugador del Real Madrid centre y por lo tanto la acción no es válida. Es un partido, creo que de mucho nivel en cuanto a todo, como tú bien dices, de tensión, de rivalidad, de competitividad en el partido, y bueno, me han gustado muchas cosas hoy de mi equipo y creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder sumar un punto. A ver, Baraja, yo lo dije en mi otro canal también, fue una de las cosas que dije. Me parece que Baraja hizo un buen planteamiento, pero no hubo nivel de competitividad. El Valencia aprovechó 2 errores garrafales del Real Madrid. El Valencia estuvo muy concentrado a nivel defensivo, pero el Valencia prácticamente en la mayoría del partido estuvo desaparecido, defendiéndose a muerte, y ha capitalizado bien 2 errores, que es una brutal forma de jugar para mí. Pero en ningún momento puedes decir que compitieron contra el Real Madrid, porque eso ni en tus sueños más húmedos vas a tenerlo jamás. En segunda instancia, nadie te está diciendo que el gol no fue válido. Que el gol fue válido no fue porque ya después de que el árbitro pite, evidentemente esto queda en un segundo plano. Pero habla de lo que es la real polémica. Lo que pasa es que, claro, no le conviene, y yo lo entiendo. Al final yo lo entiendo, teniendo esta manada de retrasados como afición, pues yo tal vez me lo pensaría un poco. Al final es el dinero que él va a llevar a su casa el que se está jugando, y evidentemente no se puede echar a una grada completa o un estadio completo en contra. Ojo, porque esto es lo que les decía. Fíjense, este señor que es ex árbitro, colaborador de muchos medios de comunicación, y fíjense qué tiene por aquí. Bueno, escuchemos a nuestro amigo Pavel Fernández, que ya lo vamos a escuchar, pero este es un tuit que coloca antes de entrar. Dice: trompeteros, no habléis de robo, el tiempo estaba más que cumplido y Jesús Gil Manzano había avisado que era la última jugada, que por cierto no terminó, y esa es la polémica. Hablar de patosidad, en cuanto se despejó debió pitar el final. Es una pena, hasta el 90 el arbitraje había sido maravilloso. Estamos ya en directo gol. Seguimos, ya vamos a escucharlo. Esto de Palomo, este tipo es un asqueroso, de verdad, como muy pocas personas. Dice: Gil Manzano les avisa que el córner es la última jugada del partido y tras el rechazo pita antes del centro de Brahim. Nada que reclamar, me imagino yo. Y bueno, después de esto este mismo hombre colocaba algo que, bueno, ya se los voy a mostrar. Ya estamos terminando los videos, ya les voy a mostrar otra cosa de este hombre para finalizar. Y aquí está lo de Pavel Fernández, el señor que es del Barça y antimadridista. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice. Para acabar el partido. Mateo, el arbitraje, muy rápido. El arbitraje es muy injusto, porque es que hasta el minuto 90, con ese penalti de Hugo Duro, Gil Manzano ha hecho un arbitraje maravilloso en mayúsculas. Maravilloso. Y es una patosidad lo que hace. Cuando hay ese despeje, tiene que pitar y no esperar al centro. Es una patosidad, es una cagada mayúscula, pero que el Madrid no hable de robo, porque el partido estaba acabado. Que haya avisado a los jugadores ya indica que iba a ser la última jugada, pero el error, la patosidad de la que hablas tú, es porque tarda mucho en señalar el primer pitido, que es el que dices que ya vale para pitar el final. Sí, fíjate el marcador, 98 y medio, se habían dado 7, se ha alargado un minuto más por esa revisión de VAR, minuto 98. Él antes del córner dice: es la última. Pues oye, Jesús, en cuanto se despeja ese balón, tienes que pitar el final. O sea, el partido está acabado. En la cabeza de Jesús, el partido está acabado en cuanto se despeja ese balón. No sé por qué tarda en pitar, se lleva el silbato a la boca, se lo piensa. Fíjate, luego Brahim se va hacia el córner. Él ya ha pitado. Bueno, te lo decía antes, son 3 pitidos, pero con el primer pitido el partido ya está acabado. Repito, robo, no. Patosidad, sí. Esto ya sabes que no va a ayudar a lo de los vídeos de la televisión oficial del club, ni mucho menos. Esto va a poner todavía más picante y más presión a los colegiados. Es una pena, pero es que era el escenario perfecto para no fallar, ¿eh? Es una pena porque Gil Manzano, repito, hasta el penalti de Hugo Duro había sido el mejor del partido. Claramente. Por cierto. Había sido el mejor del partido, claro, porque como lo de siempre decimos, arbitrar bien al Real Madrid es un pecado y joderlo siempre va a ser el mejor. ¿Qué quieren que les diga? Mire, este hombre prácticamente ha dicho la clave, ha dicho es la última. El problema es que hay un córner, hay un ligero rechace, que el balón ni siquiera sale del área del Valencia y el hombre decide acabar el partido cuando evidentemente todavía hay peligrosidad dentro del mismo. Este es el video que les voy a comentar y que yo compartí en mi cuenta de Twitter.
les voy a colocar, por ejemplo, en otro video lo que ha publicado Real Madrid Televisión. Y bueno, cerramos con este y con lo último que les dije del periodista Fernando Palomo, porque me gusta esto. Dice, algunos por aquí pedíais un villano, pues aquí lo tenéis. Y me he gozado esto de Vinicius como no tienen una... El topollillo creo que ha sido lo mejor. Mira lo que les decía, creo que es Hugo Duro, no estoy seguro, pero me parece que es él. No, mentira, creo que es, no recuerdo la verdad. Creo que es el que termina metiendo el segundo gol, que tiene un nombre así como Chamac, no tengo ni idea. La verdad es que esto, por cierto, otra cosa, este hombre que es del Real Madrid, ¿está cedido o fue traspasado? Porque la actitud de ayer, la verdad me gustó bien poco. Peter Federico creo que se llama. Y bueno. Vamos a tratar de que, como les dije, buscar el post que les estaba comentando de nuestro amigo Rafael Leao invitando a esto. Vinicius con el Valencia. ¿Dónde estará este hombre? Aquí. Lo que les estaba diciendo, que se hable de fútbol 2-2 en un partido que tuvo de todo de Mestalla, pero sobre todo fútbol. Claro, pero si todos tenemos claro, Fernando Palomo, tramador, sinvergüenza, descarado, que... Si hubiera sido al revés, que le pitan eso hacia el Valencia, estarías colocando tweets absolutamente asquerosos como este. Gil Manzano le saca la amarilla a Blind cuando el partido ya había terminado. Se pierde el partido en el Bernabéu. Piensa mal y aciertas. Eso es Fernando Palomo de ESPN. Un odio absolutamente asqueroso, vergonzoso y que deja muy claro la clase de personaje que es. El video creo que es el más largo que llevo en este canal, pero creo que ha valido la pena. Hemos repasado absolutamente muchas cosas. Si me voy consiguiendo más cosas, valga la redundancia, en el transcurso del día, pues haremos otro. Porque hay que seguir denunciando este tipo de cosas. Es asqueroso a lo que se tiene que enfrentar el Real Madrid como institución para ganar una bendita liga en la que claramente ha sido el mejor equipo. De momento, saber sus opiniones en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este. Más tarde sale el video de Real Madrid Televisión, que por supuesto lo voy a reaccionar para ustedes. Lo hice aparte para que no me desmonetizaran este también. Y... por eso es que lo voy a reaccionar por aparte. Así que lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.